Buenos días, mi nombre es Liliana Forero, hago parte del equipo coordinador de la iniciativa Proequidad y es para mí un honor participar en este primer evento convocado por Petra Mujeres Valientes, que es una de las organizaciones que le da sentido a esta iniciativa Proequidad. Le agradezco a María Fernanda, quien ha hecho posible que estemos hoy aquí junto a representantes de la Comisión de la Verdad, la JEP y sus cooperantes, pero especialmente frente a las lideresas que han logrado posicionar en la agenda pública a las víctimas de explotación sexual como consecuencia del conflicto armado. Me ha correspondido dar inicio a este panel que conversará sobre el impacto de esta grave violencia, la explotación sexual en la vida de las mujeres. Y antes de comenzar, les voy a contar un poco qué es la iniciativa Proequidad de la que hace parte Petra Mujeres Valientes. La iniciativa Proequidad es una alianza voluntaria de activistas, lideresas víctimas y sobrevivientes, organizaciones, colectivos feministas y antipatriarcales que luchamos contra la explotación sexual, en la prostitución, en la pornografía y reproductiva, las mal llamada gestación subrogada o vientres de alquiler. Esto lo hacemos desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres, que es clave, y el enfoque de derechos humanos de la niñez, como principales víctimas de estas violencias. A la fecha, la iniciativa está integrada por más de 40 activistas y 11 organizaciones. Aquí están presentes y de las cuales también hace parte la red Petra Mujeres Valientes. A nivel internacional, integramos varias coaliciones como CAP, que es una coalición por la abolición de la prostitución. También hacemos parte de la SEAMS, que también es una coalición internacional que está en más de 20 países por la abolición de la explotación reproductiva, denominada gestación subrogada, y hacemos parte también integrante, representamos a Colombia en la coalición contra la trata de mujeres a nivel internacional. Muy cortito, contarles que estamos también tanto activistas como organizaciones en 11 ciudades del país y pues llevamos aproximadamente 6 años como iniciativa Proequidad trabajando en lograr el objetivo de generar una infraestructura que permita abolir efectivamente la trata y la explotación sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes. Entrando ya en materia, lo primero es contextualizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de explotación sexual. Cuando hablamos de explotación sexual estamos hablando de un sistema prostituyente, de una cultura y de un negocio transnacional, global, que produce tanto dinero como el narcotráfico o el tráfico de armas. La explotación sexual es extremadamente lucrativa para quienes explotan la integridad sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y es un negocio que se retroalimenta a sí mismo, este negocio criminal, a través de la pornografía, erotiza la violencia sexual, el abuso, facilita entonces que se abusen niñas, facilita que hombres se consideren con el derecho y normalicen el abuso y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas. Esto lo que hace es reproducir víctimas y victimarios, los cuales son utilizados por esta industria criminal también para lucrarse. Víctimas de abuso sexual en la infancia son posteriormente explotadas sexualmente a través de la prostitución virtual o presencial o a través de la misma pornografía que se encarga de facilitar la existencia de las víctimas y de los victimarios, que son en últimas quienes ponen el dinero para sostener a los explotadores sexuales y tratantes. Entonces, vivimos en una cultura de la violación, del abuso, de la explotación sexual, que también está directamente asociada a un modelo económico, ya que produce muchísimo dinero por segundo. Como les decía, es una de las industrias criminales que más dinero produce y por eso también es tan difícil de combatir. El entender este contexto global también nos permite comprender por qué los impactos de la explotación sexual son similares a nivel global.
Se han hecho muchísimos estudios a nivel mundial. Uno de ellos es el que se presenta aquí al lado izquierdo de la diapositiva, que es un estudio en 9 países que realizó Melissa Farley, en los que encontró los efectos en las personas prostituidas que fueron encuestadas variaban entre el 60 y el 75% que ha sido víctima de otras formas de violencia sexual, lo que les contaba previamente, ese abuso que se da desde la infancia, esa violencia sexual que se da como preparación para que la víctima sea más vulnerable para ser captada para la explotación sexual. Esto lo manifestaron hasta el 75% de las víctimas de explotación sexual que habían sido previamente víctimas de otras formas de violencia sexual y mientras son explotadas sexualmente, pues también son víctimas de muchas formas de violencia sexual. El 88% había sido víctima de violencia psicológica dentro y fuera del sistema prostituyente. Y uno de los hallazgos más importantes que será ampliado posteriormente por la psicóloga que participa en este panel, que es experta en trastornos disociativos, es la presencia en al menos el 68% de las personas encuestadas en este estudio, personas explotadas en la prostitución, con presencia de trastorno de estrés postraumático, similar al que sufren veteranos de guerra y personas refugiadas por tortura infligida por el Estado. Este estudio encontró también que el 75% había estado sin hogar en algún momento de su vida y que el 89% quería salir de la prostitución, pero no podía hacerlo porque no encontraba ninguna otra alternativa ni ninguna ayuda que se lo permitiera. Otros estudios han encontrado que entre el 18 y 40 veces mayor la probabilidad de las mujeres víctimas de explotación sexual de ser también víctimas de feminicidio. Estos también han sido estudios de varios países y con los impactos similares. En nuestro trabajo, desde la iniciativa Proequidad y con las organizaciones que trabajan directamente con las víctimas y en nuestra interacción con las lideresas, hemos identificado otros impactos también como la alta presencia de suicidio por depresión, afectación en la salud mental propia de las mujeres y también en la de sus hijos e hijas por vivir esa violencia. Eso lo describe muy bien María Fernanda y lo describen de forma similar víctimas y sobrevivientes en otras partes del mundo. Aislamiento, tortura, son violencias concomitantes a la explotación sexual y al sistema prostituyente. En ocasiones también sus hijos e hijas pueden llegar a ser víctimas de explotación sexual, pueden también terminar siendo involucradas y judicializadas por delitos que son llevadas a cometer en el marco del sistema prostituyente por parte de sus explotadores, afectaciones en su salud oral, adicciones. El trastorno de estrés postraumático que les mencioné inicialmente es un trastorno que se produce en las víctimas de tortura, en las víctimas de violencia sexual, por la necesidad que tienen de disociarse, esto es separar la mente de su cuerpo para poder tolerar estas vulneraciones, este abuso sexual sistemático, esta violación sistemática de sus cuerpos que se presenta en el marco de la explotación sexual, que no es una, sino 5, 10, 15 veces en un día para una víctima de explotación sexual. La disociación, que es otro de los impactos, les facilita sobrevivir y mantener eh, una aparente calma en el marco de esta violencia tan desgarradora. Esta disociación, al tener que recurrir a ella sistemáticamente, es la que lleva al trastorno de estrés postraumático. Pero en algunos casos, las mujeres, las víctimas de explotación sexual, no pueden disociarse fácilmente, entonces recurren a formas artificiales como las drogas o el alcohol, que además en el marco del sistema prostituyente los explotadores también las utilizan y las obligan a beber alcohol para que puedan soportar de mejor forma esto que es equivalente a una tortura.
desconfianza propia y generalizada. Las mujeres víctimas de explotación sexual no confían en profesionales, en autoridades, en sus compañeras. Esto es una herramienta que utiliza el sistema prostituyente, que en general utiliza el sistema patriarcal y machista, dividir a las mujeres, ponerlas a competir entre ellas, generar desconfianza entre ellas para poder manipularlas de mejor forma. Y esto es algo que es permanente y que también es un gran obstáculo para que las mujeres puedan salir efectivamente de la explotación sexual. Repetición y revictimización. Esta es una de las más graves afectaciones que se produce en el marco de la explotación sexual. Las víctimas no son reconocidas como tales, se les trata como trabajadoras, se les trata como personas que ejercen actividades sexuales pagas, todos eufemismos que lo que hacen es culparlas a ellas mismas de la propia violencia que están viviendo y responsabilizarlas a ellas mismas de su propia explotación. Esta afectación o esta dificultad de obtener apoyo para lograr salir de la explotación sexual lleva muchas veces a que cuando por fin tienen la fuerza de hacerlo y no encuentran una forma, ni una ayuda, ni una oportunidad para lograr salir de este sistema prostituyente, esto lleva a que recaigan nuevamente y la afectación se haga muchísimo más grave y sea mucho más difícil salir. Muchas personas cuando hablan de la prostitución y de sus formas análogas, dicen que es la vida alegre, la vida fácil, pero cuando se conoce, se investiga, se habla con las víctimas y sobrevivientes, se sabe que no es así. Es de las vulneraciones más graves que existen de los derechos humanos, están presentes absolutamente todas, es equivalente a la tortura y es un laberinto, como dice María Fernanda, del que muy difícil se puede salir, más cuando la sociedad, cuando el Estado no las reconoce como víctimas y no ayuda a que tengan una atención especializada que les permita salir. Ellas no están ahí porque les gusta o porque quieren, sino porque no han tenido un restablecimiento efectivo de sus derechos que les permita acceder a una vida libre de violencias. Básicamente eso es lo que ocurre y me he detenido particularmente aquí y he empezado por el final, porque yo generalmente esta parte de los impactos la dejo para el final de mis presentaciones, porque el centro de este panel y de este evento ha sido visibilizar ese impacto diferencial que tienen las mujeres víctimas de explotación sexual, sus hijos, sus hijas, y como este impacto diferencial requiere una atención especializada diferencial, que ya de eso hablará más adelante la psicóloga experta en el tema. Es clave también para dejar de minimizar. Yo cuando hablo de la explotación sexual siempre digo que es la cenicienta de las violencias sexuales. En contextos como este, que el de conflicto armado, se habla más de violación, de abuso, pero casi nunca se habla de explotación sexual. Gracias a las mujeres de Petra se ha logrado visibilizar esta enorme violencia que se produce como consecuencia del conflicto armado y han logrado con sus testimonios, con sus historias, empezar a mostrar la responsabilidad enorme que tiene el Estado de repararlas y de garantizarles particularmente la no repetición. Uno de los impactos más grandes, que lo mencioné rápidamente porque era parte del estudio internacional, pero que es muy importante tener en cuenta, es el tema del feminicidio como último eslabón, como último paso en ese continuo de violencias. Por eso muchas veces cuando hablamos de explotación sexual hablamos de sobrevivientes, no tanto porque ya hayan pasado por un proceso de reparación, porque no, la mayoría, y sobre todo en nuestro país, son víctimas y siguen siendo víctimas, sino porque muchas, bien sea por el impacto del suicidio o por el feminicidio, que es una consecuencia grandísima de este sistema que cosifica y que reduce a mujeres, niños y niñas a algo menos que seres humanos. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando se está hablando de explotación sexual y se está
trivializando o se le está reduciendo el impacto grandísimo que tiene sobre la vida y la salud de las mujeres, sus hijos y sus hijas. Una vez comprendido que hablar de prostitución, de pornografía, de explotación sexual, no es hablar de algo pequeño, sino de una vulneración grandísima a la dignidad humana, es importante entender el marco de derechos humanos en el cual se ubica la protección de la dignidad, particularmente de las mujeres, los niños y las niñas, frente a esta gravísima vulneración. Si vemos la historia de los derechos humanos, podemos entender un poco cómo se ha dado este proceso de reconocimiento de poblaciones como las mujeres, los niños y las niñas como seres humanos iguales en dignidad y derechos. En 1948, cuando salió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijimos, todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, esto no fue suficiente, porque poblaciones como las mujeres, los niños y las niñas seguían desde la antigua Roma hasta hoy siendo tratadas como propiedad, como mercancía, como ganado. En la antigua Roma, el pater familias, el padre de familia, podía vender a sus hijos, a su mujer, hasta 3 veces para pagar una deuda. Eran parte de su propiedad, de sus bienes, de res, cosa. Y eso no se ha modificado mucho. Se ha requerido de instrumentos particulares, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para reconocer que estas poblaciones son seres humanos, que mujeres, niños y niñas somos personas iguales en dignidad y derechos, y que reconociendo esa discriminación tradicional que ha existido, se han requerido estos instrumentos particulares que pongan la dignidad humana de estas poblaciones en igualdad con el resto. No solamente se ha trabajado en esta rama de reconocer a las mujeres, los niños y niñas como sujetas de derechos, sino también en proteger esa dignidad humana de la vulneración más grande que existe, que es la explotación sexual y la trata de personas. Por eso, en 1949, un año después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce que todavía mujeres, niños y niñas siguen siendo esclavizadas, a pesar de que la esclavitud fue abolida, siguen siendo tratadas como mercancía a través de la prostitución. Y por eso Naciones Unidas expide pues este convenio con unas herramientas claras para combatir a quien se lucra de la prostitución ajena. Este convenio es la fuente de interpretación de desarrollos posteriores que se dieron, como el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que le dice a los estados que tienen que combatir la prostitución y la trata con fines de prostitución de mujeres y niñas. A la vez, y posteriormente, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de la Niñez da una serie de elementos que le permiten a los estados parte desarrollar medidas para proteger la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes frente a su venta o a su utilización en la prostitución o en la pornografía. Poco tiempo después surge el protocolo conocido como el Protocolo de Palermo, que amplía la protección a otras formas de explotación más allá de la explotación sexual, y los estados protejan a las mujeres, niños, niñas y adolescentes particularmente desde la captación, y entonces tipifica esta trata de personas y incluir otras finalidades del delito como la explotación laboral, en la mendicidad o el tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Todo este marco de derecho internacional lo que busca es que precisamente a las mujeres, a los niños y las niñas no se les trate como objetos o mercancía. Reconoce ese desequilibrio de poder que se da entre aquellos que tuvieron derechos, que fueron reconocidos como sujetos de derechos primero, los hombres blancos, adultos, heterosexuales, y las otras poblaciones que han sido tradicionalmente tratadas como cosas y mercancía, entre las que se encuentran principalmente las mujeres, los niños y las niñas.
Es muy importante de este marco internacional retomar la recomendación que se hizo en noviembre del año pasado por este comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, porque apunta directamente a eso que se ha ido dejando olvidado y que es la raíz de que existan la explotación sexual. Le dice a los estados, esta problemática persiste, sigue existiendo porque los estados no han logrado efectivamente desalentar la demanda que fomenta la explotación y conduce a la trata de personas. ¿Qué es la demanda? Esto que describió también Petra Mujeres Valientes en esa campaña que hizo, que creo que es la única que se ha hecho en el país dirigida a esto, que está contenido en todos esos instrumentos internacionales, que es el desalentar la demanda de explotación sexual. ¿Cómo lo hicieron? Visibilizando que el mal llamado cliente, el putero, es un hombre que destina un dinero para abusar de una mujer. Este dinero que ponen los demandantes, los que pagan por acceder poblaciones vulnerables, mujeres que no desean tener sexo con ellos, pero que necesitan ese dinero, ellos son los que mantienen con su dinero a los proxenetas, a los tratantes y mantienen todo este sistema prostituyente. Entonces es a ellos a quienes hay que dirigir todas las campañas, las estrategias, la sanción como tal de su conducta. Es necesario lograr que los hombres entiendan que no tienen derecho a pagar por acceder a personas que no les desean, particularmente poblaciones vulnerables. Allí es importante entender que nuestra normativa nacional ha tenido todo un desarrollo de todo ese marco normativo, lo ha aplicado en su código penal. Lo único que tenemos pendiente es lograr penalizar la demanda de explotación sexual con personas adultas, porque con personas menores de edad ya está tipificada en nuestro código penal. Y también nuestro Código Penal tiene una definición clarísima de explotación sexual que permite combatir esas confusiones que se han dado desde esta industria criminal que por supuesto tiene dinero para hacer campañas y que generar confusiones, en la cual se ha creído que explotación sexual es algo parecido a la violación o es algo parecido al secuestro o que es cuando a una mujer le pagan poquito. No, la explotación sexual la define claramente el marco normativo nacional e internacional como el obtener provecho, el sacar ganancia, bien sea de dinero o sexual, como hacen los demandantes, de la utilización de otra persona en la prostitución, en la pornografía, bien sea presencial o virtual, cualquiera de estas formas de explotación sexual. Cualquiera que se lucre, que se beneficie, que saque provecho de que otra persona esté siendo instrumentalizada en la prostitución o en la pornografía, es un explotador sexual. No se necesita hablar cuando hablamos de explotación sexual de consentimiento, porque no es un asunto de capacidad. Ninguna persona a ninguna edad puede válidamente consentir su explotación, porque simplemente la dignidad humana, que es ese derecho a que nos traten como personas, es irrenunciable. Ninguna persona puede a ninguna edad válidamente consentir su propia explotación. Esa es una claridad que hay que tener frente a este tema. Finalmente, quiero dejar unas cifras para reflexionar. En el año 2018, en Colombia se identificaron o se registraron apenas 114 víctimas, mientras que en Perú y en Argentina se rescataron más de 1.500. Esto es simplemente una forma de visibilizar cómo Colombia no le reconoce los derechos a las víctimas, no las rescata, no las reconoce como víctimas, sino que tiene en un total abandono a las mujeres, niños y niñas víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. No son reconocidas como víctimas de trata. Si miramos y comparamos con algunas de las cifras que se presentan solamente en Bogotá, hay más de 23.000 personas explotadas en la prostitución. Más del 90% de esa población son mujeres y niñas. El 81% proviene de otras regiones del país.
Ahí estamos claramente ante casos de trata. Y miren, comparen esas cifras con el número de víctimas identificadas, reportadas por el Ministerio del Interior en el 2018 como víctimas de trata de personas. Estas cifras que provienen del Distrito Capital nos permiten identificar el enorme subregistro y evidenciar que estamos frente a un modelo negacionista que no reconoce a las víctimas. Necesitamos por ello que, y por eso la importancia también de este evento, que se reconozca a las víctimas, que se les restablezcan sus derechos y que se les garantice particularmente la no repetición. Muchísimas gracias. Perdonen si me extendí un poco, pero estoy muy emocionada y sigo muy contenta de participar en este evento y pues estaré atenta a todas sus preguntas.